Y We've been talking about the importance of our thoughts and words and the importance of having God's word in our heart in times of need. Y las semanas pasadas hemos estado hablando sobre la importancia de nuestras palabras y de hablar las palabras del Señor para nuestra vida. By the way, Jessica, if I get too far ahead, just tell me to stop. Okay. Right. So, one of the passages that we've looked at before is Romans chapter 12, verse 2. Y uno de los pasajes que hemos visto anteriormente es Romanos 12, versículo 2. In Romans chapter 12, verse 2, Paul tells the church in Rome, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Y lo que nos dice aquí en Romanos 12:2 es que a la iglesia de Roma que no se conformen al mundo, pero que sean transformados por la renovación de su mente. Okay, I have to stop what I'm talking about for a minute. Y tengo que parar un minuto de lo que estoy hablando. This is the second time that I've been here talking through Jessica as an interpreter. Y es la segunda vez que he estado aquí hablando y usando a Jessica como intérprete. And I didn't tell this story the first time, but I can't resist twice in a row. Y no dije la historia anteriormente, pero no podía resistirme dos veces. When I was in Bible college, one of our faculty members was Wayman Ming. Y cuando estaba en el colegio bíblico, uno de nuestros miembros de la facultad era that name? Wayman Ming. He is currently our general bishop, interestingly enough. Él actualmente es nuestro obispo general. But Wayman took a missions trip over to Russia. Pero Wayman tomó un viaje misionero a Rusia. It was a 2-week trip. Fue un viaje de 2 semanas. We have a green light. Hey, that sounded louder. Okay. This technology, Oh, gone again. too much. There. So, he had an interpreter for both weeks, at which he's preaching at a whole bunch of different churches. Y él tenía un intérprete por 2 semanas que iba a cada una de las iglesias. And so when he gets back, he shows us this video of him preaching through this interpreter. Así es de que cuando él regresa, él nos enseña este video de él predicando y el intérprete interpretando. And at one point, Wayman had said something, Y en un punto, Wayman había dicho algo and the interpreter talked for like 5 minutes straight. y el intérprete habló como por 5 minutos. And on the video, you see Wayman looking over at the interpreter like, what are you saying? Y en el video lo ven a Wayman quedándosele viendo al intérprete como, ¿qué estás diciendo? On the last day of the trip, Y en el día final del viaje, he found out that his interpreter didn't speak English. él se dio cuenta que su intérprete no hablaba inglés. He had been preaching his own sermons the whole time. Él había estado predicando sus propios sermones todo este tiempo. All right, I got that off my chest. I feel better. Bueno, ya que me saqué eso del pecho, ya me siento mejor. So Paul tells the church at Rome, do not be conformed to this world. Y Pablo le dice a la iglesia en Roma que no se conformen a este mundo. Literally, do not be shaped, do not be molded, do not fit into the pattern that the world has established. Literalmente, no te conformes, no seas moldeado, no seas transformado al patrón de comportamiento que el mundo nos está enseñando. Instead, be transformed by the renewing of your mind. En vez de eso, sé transformado por la renovación de tu mente. In other words, break out of that pattern and adopt a new one. En otras palabras, quebra ese patrón de comportamiento y empieza uno nuevo. By changing the way you think. Al cambiar de la manera en que tú piensas. I love that translation. Y me encanta esa traducción. By changing the way you think. El cambiar de la manera en que tú piensas. Because everything that comes out of us, everything that we say, everything that we do, Porque todo lo que sale de nosotros, lo que decimos, como lo que hacemos, finds its root in what we think. tiene las raíces en lo que nosotros estamos pensando. And when we want to make a change, Y cuando nosotros queremos hacer un cambio, we can't do it by willpower. no podemos hacerlo por voluntad propia.
We do it by changing. Lo hacemos al cambiar nuestra manera de pensar. Okay, so with that in mind, Y ahora, pensando en eso, I want to go to Matthew chapter quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, verses 24 through 27. versículos 24 al 27. I'm going to paraphrase this in a minute, Y lo voy a decir en otras palabras, but I want to start by giving us a little bit of a background. pero quiero comenzar para darnos un poco de contexto. So Matthew 5, 6, and 7. Y Mateo 5, 6 y 7. We'll find out here in a minute. Y ahora nos vamos a dar cuenta como quién está correcto. The downside of handheld microphones Y una de las cosas malas sobre el micrófono de mano is that I tend to talk with my hands. es que yo suelo hablar con mis manos. So there is a decent chance Así es de que hay una probabilidad that at some point I will accidentally fling the microphone across the church. que en un punto se me va a salir volando el micrófono. Así es de que That's listos, right. Get ready to duck, Dawn. listos para atraparlo o para que no les pegue. Matthew 5, 6, and 7, Jesus gives the Sermon on the Mount. Mateo 5, 6 y 7, Jesucristo da el sermón en el monte. This is one of the two longest sermons we have recorded from Jesus. Y este es uno de los sermones más largos que tenemos de Jesucristo. And this is probably his most important, his most wide-ranging sermon on how to live the Christian life. Y este es probablemente uno de los sermones que tiene más rango de cómo vivir, cómo servir por Dios. In Matthew 5, Jesus starts off with the Beatitudes. En Mateo 5, Jesucristo empieza con las bendiciones. 5 of these Beatitudes make no sense from our train of thought. 5 de estas como que no tienen sentido si lo pensamos de nuestra manera de pensar. Blessed are the poor in spirit. Bendecidos los que son pobres en espíritu. Blessed are those who mourn. Bendecidos los que están en luto. Blessed are the meek. Bendecidos los tímidos. Blessed are the persecuted. Bendecidos los que son perseguidos. Blessed are you when people lie about you and say all manner of things against you falsely. Bendecidos los que mienten sobre ustedes y los que hacen chismes sobre ustedes. This is not necessarily a category I want to put myself in. Y esta no es necesariamente en la categoría que yo quisiera estar. And yet Jesus says these people are blessed. Pero aún así Jesucristo dice que estas gentes son bendecidas. As we go through Matthew chapter 5, Y ya cuando repasamos Mateo capítulo 5, 6 times Jesus uses the phrase, you have heard it said, but I'm going to tell you something different. 6 veces Jesucristo usa la frase, has escuchado ser decido esto, pero ahora te voy a decir algo diferente. 4 times in Matthew chapter 6, 4 veces en Mateo 6, Jesus is going to use the phrase, don't be like them. Jesucristo va a usar la frase, no seas como aquellos. Do you see here how Jesus is saying, don't be conformed to this pattern, but instead adopt this one? ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo repite varias veces, no se comporten de esta manera, pero cambien de patrón? In chapter 7, Jesus wraps up his message with a parable. En el capítulo 7, Jesucristo termina su mensaje con una parábola. Now remember, at this point, he's gone 3 chapters saying, don't live like this, instead live like that. Y recuerden, después en este punto ha pasado 3 capítulos diciendo, no vivas así, vive de esta manera. And so he wraps this up in Matthew chapter 4, or Matthew chapter 7, verses 24 through 27. Así es de que él termina esto en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, And he wraps it up with this little parable. y lo concluye con esta parábola. I'm going to paraphrase the parable for us. Y ahora yo le voy a decir esa misma parábola en diferentes frases. So imagine this. Imagínense esto. You got 2 guys who get ready to build a house. Tienes 2 tipos que están preparados para construir una casa. Guy number 1 looks around and he finds this perfect building spot. El primer hombre está buscando y encuentra este lugar perfecto. It's got this solid foundation. Tiene una fundación sólida. It's this massive rock that he can build on. Es esta gran piedra en la que él puede construir. And so he builds his house on this rock. Así es de que él construye esa casa sobre esta roca.
The other guy is much more impatient. Y el otro tipo es más impaciente. He's looking for a place that he thinks would be convenient. Él está buscando un lugar donde cree que es conveniente. And so he chooses a place that doesn't have that solid foundation. Así es de que él elige un lugar que no tiene esa gran fundación And he builds his house. y él construye su casa. And both of the houses are fine for a while. Y ambas de las casas están bien por un tiempo And then one day a storm comes. y un día llega la tormenta. And the rain comes pouring down. Cae y cae la lluvia, And the wind is blowing. sopla el viento, The waves are rising. las olas están levantándose We probably have some good thunder and lightning going on. y quizá también está el trueno y los relámpagos. And in the middle of this storm, Y en medio de esta tormenta, the guy who had built his house on the rock el hombre que construyó su casa sobre la roca was safe and secure in the house that he had built. estaba sano y salvo en la casa que construyó. The guy who had built his house on the sand El que había construido su casa en la arena, had everything crash down around him. obviamente todo se derrumbó. And Jesus says this, Y Jesucristo nos dice esto: anybody who hears my words, cualquiera que escuche mis palabras, and remember, he's wrapping up the Sermon on the Mount here, so we don't have to wonder what words he's talking about. He just told us. y recuerden, él está concluyendo este sermón en el monte, así es de que no tenemos que preguntarnos qué estaba diciendo, nos acaba de decir. Anybody who hears my words and does them Cualquiera que escucha mis palabras y las hace, is just like that guy who built his house on the rock. es como aquel hombre que construyó esa casa sobre la roca. But anybody who builds his house on anything else, Pero cualquier persona que construye su casa sobre cualquier otra cosa, anybody who hears my words and doesn't do them, cualquier persona que escucha mis palabras y no las hace, is like the guy who built his house on the sand. es como aquel que construyó su casa sobre la arena. And it may look great for a while. Quizás se ve bien por un tiempo, He may seem to be successful. quizá parece que está siendo exitoso, But when the storm comes, pero cuando viene la tormenta, the house isn't going to last. la casa no va a durar. He literally says, if somebody hears my words and doesn't do them, Él literalmente nos dice, si alguien escucha mis palabras y no las hace, this is the guy who built his house on the sand. y este es el hombre que construyó su casa sobre la arena. In Psalm chapter 14, verse 1, En Salmo 14, versículo 1, David says, the fool says in his heart, there is no God. David dice que el hombre tonto dice en su corazón que no existe Dios. I feel sorry for Jessica. Me siento, tengo lástima a Jessica. She has to try to translate what I'm saying into another language. Tiene que tratar de traducir lo que estoy diciendo a otro idioma. I speak no other languages. Yo no hablo ningún otro idioma. I think it would be awesome if I could. Creo que sería divertido si lo pudiera hacer. I'm not smart enough to do that. No soy suficientemente listo para hacer eso. But they tell me that when you translate things from one language to another, it never comes across exactly the same. Pero me dicen que cuando traduces algo de un idioma a otro, nunca está completamente igual. For example, when the book The Grapes of Wrath was translated into Japanese, Por ejemplo, cuando el libro de las uvas de desespero fue traducido al japonés, the title roughly came out to The Angry Raisins. el título fue traducido de una manera no muy adecuada a las pasas enojadas. My favorite, though, was when they tried to translate the Bible into Eskimo. Mi favorito es cuando tratan de traducir la Biblia al idioma de Eskimo. In the Eskimo language, apparently there are 17 different words for snow. En el lenguaje de esquimos hay 17 palabras diferentes para la nieve. However, when they went to translate the Bible into Eskimo, Pero cuando fueron a traducir la Biblia para esquimal, they had never seen a sheep. ellos nunca habían visto ovejas. How do you translate the phrase Lamb of God to people who have never seen a sheep? ¿Cómo traduces la frase el Cordero de Dios para la gente que nunca ha visto ovejas? So this is how they translated it. Así es de que ellos lo traducieron de esta manera. They said, God's precious little white thing that's kind of like a baby goat.
Ellos dijeron la cosita preciosa de Dios, que es más o menos como un chivo bebé. In Psalm 14, we have a similar translation issue. En el Salmo 14 tenemos un tipo de situación parecida. Some Bibles, when you read them, they will actually italicize words that weren't in the original. They're just there to make it make sense. Algunas de las Biblias aclaran cuáles palabras fueron añadidas para dar contexto a la frase. We have that in Psalm chapter 14, verse 1. Tenemos eso en Salmo capítulo 14, versículo 1. The word "there is" was added by the English translators to try to make it make sense. La palabra o la frase ahí está fue añadida en inglés para poder añadir contexto. If you take that out, the verse literally says, "The fool says in his heart, no, God." Si quitas eso, la palabra dice literalmente, el tonto dice en su corazón, no, Dios. In other words, I heard your way, but no, I'm going to do it mine. En otras palabras, he escuchado tus caminos, pero voy a decir no, lo hago a mi manera. And this is the attitude Jesus is talking about with the guy who builds his house on the sand. Y esta es la actitud de la que está hablando Jesucristo con el hombre que construye sobre la arena. He's saying he heard the words of mine, Él ha dicho, él escuchó mis palabras, but he decided he had a better idea. pero él decidió que tenía una mejor idea. He had a better way. Él tenía una mejor manera. He understood the way the world works better than I do. Él entendía de la manera que funciona el mundo mejor que yo lo hacía. He was conformed to the pattern of this world. Él estaba conformado al patrón de este mundo. So here's the question this leaves us with. Así es de que ahora esto nos deja con una pregunta. If I decide that I want to build my life on the words and teachings of Jesus, Si yo decido que quiero construir mi vida sobre las palabras y las enseñanzas de Jesucristo, how do I actually go about doing that? ¿cómo es que puedo hacer eso? I'm going to give you two principles for building your life on the words and teachings of Jesus. Les voy a dar dos principios para poder construir sus vidas sobre las enseñanzas y las palabras de Jesucristo. The first one is the principle of focus. Y el primero es el principio del enfoque. And we see this a lot when David talks about meditating on Scripture. Y lo vemos esto muchas veces cuando David habla sobre meditar en la Escritura. Meditating is just focused thinking. La meditación es simplemente enfocar un pensamiento. Does anybody here know how to worry? ¿Alguien aquí sabe cómo preocuparse? Is anybody here experts at worrying? ¿Alguien aquí experto en preocuparse? Here's the thing. If you know how to worry, you know how to meditate. Ahora piensen en eso. Si ustedes saben cómo preocuparse, saben cómo meditar. Because worry is just focused thinking. Porque la preocupación simplemente es un pensamiento enfocado. Admittedly, it's focused thinking on everything that can go wrong. Y sí, claro, es enfocarse ese pensamiento en todo lo que puede ocurrir mal. But at its heart, it's just focused thinking. Pero en la base de todo eso es que te estás enfocando en un pensamiento. So when I was a kid, Y cuando yo era joven, yeah, I know, it's hard to imagine that I was ever a kid. ya sé, es difícil imaginarme cuando yo era chiquito. When I was a kid, I had this microscope. Cuando yo era un niño, yo tenía un microscopio. And I thought this microscope was great. Y yo pensé que este microscopio era excelente. In my little microscope, I had a 3-power adjustment. Y yo ahí tenía 3 niveles de ajuste. And I would put something on a slide and put it into my microscope. Y yo ponía algo en el vidriecito y lo ponía bajo el microscopio. And I would set it to the lowest power. Y lo ponía en el poder más bajito. And I would look around until I found what I was looking for. Y yo veía ahí hasta que encontraba lo que estaba buscando. And that sometimes took me a little while. Y a veces eso me tomaba un buen tiempo. But once I found it, Pero una vez que lo encontraba, I'm looking through this microscope, yo viendo por medio de este microscopio, and I am seeing this little thing in the middle of my field of vision. y yo veía esta cosita en medio de esa imagen que tenía. And then I would adjust the power. Y después ajustaba el poder. And when I raised the power up, Y cuando levantaba el poder, what I was looking at got bigger. lo que estaba viendo se hacía más grande.
And then I would raise it to the highest level. Y después lo levantaba al nivel más alto. And what I was looking at filled my entire field of vision. Y lo que estaba viendo entonces llenaba toda esa imagen que yo veía. This is the principle of focus. Este es el principio del enfoque. What we focus on, En lo que nosotros nos enfocamos, what we meditate on, en lo que nosotros meditamos, begins to dominate our thinking comienza a dominar nuestros pensamientos and begins to direct our actions. y comienza a dirigir nuestras acciones. So I just recently bought myself a new electric bike. Así es de que ahora recientemente me compré una bicicleta eléctrica. To clarify that, it was a used electric bike, but it's new for me. Y para clarificar esto, es usada, pero es nueva para mí. And so the idea was that I would ride my electric bike back and forth to work to save money. Así es de que la idea era que yo iba a irme en esta motocicleta para ir a trabajar y ahorrar dinero. And let's face it, I could probably stand to be in better shape too. Y probablemente sí me ayudaría para quedarme en forma. So the other day, I'm riding my bike back home from work. Así es de que el otro día yo estaba en mi bicicleta rumbo a casa And I'm still getting used to this thing a little bit. y aún me estoy acostumbrando a esto. And by the way, I have not yet fallen off of it. Y a propósito, aún no me había caído de ella. Just to make that clear at the outset. Solo para aclarar esto. So I am in Sela, and I swing up on top of this little sidewalk getting ready to cross the street. Así es de que estoy en Sila y me subo a esta banqueta para cruzar la calle. And I'm a little too close to the curb for comfort. Y estoy un poquito demasiado cerca a la banqueta para estar bien. And I'm not sure if I ride this thing off the curb, how it's going to handle it. Y no estoy seguro que si me caigo de la banqueta, en cómo va a estar esta situación. I am wondering if this is going to be the first time that I actually fall off my bike. Me estoy preguntando si esta va a ser la primera vez en que me caigo de esta bicicleta. And so I'm up on this curb right along the edge of it, Así es de que estoy en esta banqueta casi a la orilla de ella. and I'm thinking to myself, don't ride off the curb. Y estoy pensando, no te caigas. It's right there, don't ride off the curb. Ahí está, no manejes para caerte. It's getting a little closer, I'm drifting to it, don't ride off the curb. Se está acercando más, no te caigas de la banqueta. You want to guess what happened? Y adivinen qué pasó. Boom. Me caí. What would have happened if instead of looking at the curb, I would have looked at the direction I wanted to go? ¿Qué hubiera pasado si en vez de estar viendo la banqueta hubiera visto a la dirección a la que quería ir? What we focus on is where we go in life. En lo que nosotros nos enfocamos es a donde se dirige nuestra vida. In case you're curious, I didn't fall off the bike and die. Y acaso de que estén curiosos, no me caí de la bicicleta y no me morí. When we focus on Jesus and his teachings, Así es de que cuando nosotros nos enfocamos en Jesucristo y sus enseñanzas, they begin to transform our minds, our lives, and our actions. comienzan a transformar nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras acciones. When we focus on Jesus and his teachings, Cuando nos enfocamos en Jesucristo y sus enseñanzas, we begin to build our lives on the rock. comenzamos a construir nuestras vidas sobre esa roca. Principle number 2. Principio número 2. The idea of training over trying. La idea de entrenar en vez de solo tratar. So we have this idea sometimes that if I am going to change my life, Y tenemos esta idea a veces que si voy a cambiar mi vida, I have to try harder. necesito tratar más, I have to work at it more. necesito trabajar en ello más, I have to try to do better. necesito tratar de hacerlo mejor. By the way, anybody ever been successful in a diet through willpower alone? Y a propósito, ¿alguien ha sido exitoso en una dieta solamente porque lo deciden? I have watched a lot of people try to diet. Yo he visto mucha gente tratando de pasar por dietas. Trying doesn't get it done. El tratar no logra nada. I've watched a lot of people try to break addictions. He visto mucha gente tratando de quebrar adicciones. Trying harder doesn't get it done. El tratar más con más esfuerzo no lo logra. I have watched a lot of people try to break habits. Y he visto a mucha gente tratando de quebrar hábitos. Trying harder doesn't get it done. Y de nuevo tratar más con más esmero no lo logra. Right after we got married, Después de que nosotros nos casamos, we were living in Billings, Montana. vamos viviendo en Billings, Montana. And I was working at this small computer shop. Y yo estaba trabajando en una tiendita de computadoras. And there was a guy there whose name was Brad. Y había un muchacho llamado Brad.
Brad was a chain smoker. Él fumaba todo el día. And so one day I come into work Así es de que un día yo llego al trabajo and Brad is going completely nuts y Brad está enloqueciendo because he has decided to stop smoking cold turkey porque él ha decidido dejar de fumar así de la nada, through willpower alone. por medio solamente de su convicción. And so he is sitting there eating candy bars like there's no tomorrow. Así es de que ahí él está sentado comiendo y comiendo dulces como si se fuera a acabar el mundo. I'm asking him, Brad, why are you trying to do this cold turkey? Y le pregunto, Brad, ¿por qué lo estás tratando de hacer así tan de repente? This has got to be the hardest way to quit smoking. Esta debe de ser la peor manera de dejar de fumar. Brad's response was, I know it will work Y su respuesta de Brad dijo, yo sé lo que va a funcionar, because I've quit 3 times before. porque he dejado de fumar 3 veces anteriormente. I resisted the temptation Y yo resistí la tentación to say, Brad, if you keep going back to it, you didn't actually quit. de decirle, Brad, si regresas a fumar después, entonces no has terminado de fumar. Trying doesn't work. El tratar no funciona, Training does. el entrenamiento sí. Anybody ever watched the movie The Karate Kid? ¿Alguien ha visto la película El Karate Kid? I have to watch it now because when I use movies as an example, I'm old enough, half the people have no idea what I'm talking about. Y tengo que preguntar ahora porque cuando estoy usando películas como ejemplo, ya la mitad de la gente no sabe de lo que estoy hablando. I used an example in class the other day and I had to explain the entire movie to make the point. Usé un ejemplo en clase hace unas semanas y tuve que explicar la película completa para poder hacer el punto. So if you remember the plot to The Karate Kid, Así es que si ustedes recuerdan la historia de Karate Kid, Daniel decides he wants Mr. Miyagi to teach him karate Daniel decide que él quiere que Mr. Miyagi le enseñe karate so he can stop being bullied at school. para que él dejen de enfadarlo en la escuela. And so Mr. Miyagi says, okay, I will teach you, Así es de que el señor Miyagi le dice, sí, te voy a enseñar, but first you need to paint my fence. pero primero tienes que pintar mi muro. And so Mr. Miyagi takes him to this fence Así es de que el señor Miyagi lo lleva al muro and says, all right, this is how you need to paint my fence. y dice, de esta manera necesitas pintar esta barda. You need to take the paintbrush Tienes que tomar el pincel, la brocha, and you need to stroke up y necesitas ir para arriba and down. y para abajo. You know that movie. ¿Conoces la Paint the película? fence. And Pinta y Daniel está rápido. And Miyagi says, no, that's not how you paint the fence. Y el señor Miyagi le dice, no lo haces de esa manera. You paint it up Para arriba and down. y para abajo. And so Daniel-san paints the entire fence for Mr. Miyagi. Así es de que termina de pintar toda la barda para Mr. Miyagi. And Mr. Miyagi says, great, now I need you to wax my car. Y él le dice, genial, ahora ocupo que limpies mi carro. And here's how you're going to do it. Y lo vas a hacer de esta manera. Wax on, Y pones la cera wax off. y quitas la cera. I can tell there's a group who's seen the movie. Y creo que ya me di cuenta los que han visto la película. And again, he has to tell him, no, do it this way. Y Wax nuevamente on. tiene que corregirlo. Big circles, wax on, Círculos grandes, wax cera, off. cera que la quitas. And after doing all of these chores, Y después de hacer todas estas tareas, Daniel-san gets mad at Mr. Miyagi. Daniel se enoja con el señor Miyagi. I wanted you to teach me how to do karate. Quería que me enseñaras cómo hacer karate. And instead, you've had me doing all of these chores for you. Y en vez me tienes aquí haciendo todas tus tareas. And Mr. Miyagi Y el señor Miyagi looks at Daniel and says, paint the fence. lo ve y le dice, pinta la pared. And so Daniel starts walking over to the fence. Así es de que Daniel va junto a la pared. And Miyagi grabs him and says, no, show me paint the fence. Y le dice el señor Miyagi, no, enséñame de qué manera estabas pintando la pared. And so Daniel shows him how he would paint the fence. Así es de que él enseña cómo él pintaría. And as he does, Y mientras él lo hace, Miyagi throws a punch at Daniel-san's face. Miyagi le da un bofetazo. And out of instinct, Y del instinto que tenía, Daniel blocks the punch. Daniel lo bloquea.
And then Mr. Miyagi goes to kick him. Y después el señor Miyagi va a patearlo. And out of instinct, Y del instinto Daniel-san blocks the kick. lo bloquea también. You see, he hadn't tried to learn karate. Ven, él no había tratado de aprender karate. Miyagi had trained him El señor Miyagi lo había entrenado to know karate. para conocer karate. This is the difference between trying and training. Esta es la diferencia entre tratar y entrenar. Trying says when I get to that moment of decision, El tratar dice cuando yo llegue a ese momento de decisión, I will try to force myself through it voy a tratar de forzarme a eso by sheer willpower. solamente por mi voluntad propia. Training says Pero el entrenamiento nos dice, I will practice over and over and over voy a practicar una y otra vez in the small things, en las cosas pequeñas, in little things that don't seem to matter, en las cosas que ni siquiera parecen importar, so that when the big things come my way, para que cuando vengan las cosas grandes, it's instinctive. es un instinto. Because I have learned to follow Jesus in tiny things. Porque entonces he aprendido a seguir a Jesucristo en las cosas insignificantes. Now I can follow Jesus in big things. Ahora puedo seguir a Jesucristo en las cosas grandes. Does that make sense, guys? ¿Me explico? Okay. I want to take you to another story. Y ahora vamos a otra historia. Matthew chapter 14, Mateo capítulo 14, verses 24 through or 22 through 33. versículos 22 al 33. So to set the stage for this particular story, Y entonces ahora para esta historia en particular, Jesus and the disciples had heard the death of John the Baptist. Jesucristo y los discípulos habían escuchado de la muerte de Juan el Bautista. So Jesus tells his disciples, we need to go out into the wilderness and get some time alone. Así es de que Jesús le dice a los discípulos que necesitan ir al desierto y tener un tiempo solos. They're just looking for quiet time to rest and recover. Ellos simplemente están buscando tiempo para recuperarse. But the crowd found out where they were going. Pero la multitud se dio cuenta de dónde andaban. And so this whole crowd comes out and follows them into the wilderness. Así es de que esta multitud va y los sigue. And out in the wilderness, you have the story of the feeding of the 5,000. Y entonces ahí tenemos la historia de cómo alimentaron a los 5,000. And Jesus sets aside the quiet time that he wanted, Jesucristo tuvo su tiempo de paz que él necesitaba. and instead he and the disciples minister to the crowd. Perdón, no tuvo su tiempo y en vez de eso, él y los discípulos ministraron a la multitud. And at the end of the day, Y al final del día, Jesus pulls his disciples aside. Jesucristo se reúne con sus discípulos. He said, you guys go cross the Sea of Galilee. Dice, ustedes vayan a través del mar de Galilea. So he herds them all onto a boat, Y los lleva a todos a un barco and he sends them away. y los manda a cruzar. He turns to the crowd that's still there, Y ahora él se dirige a la multitud aún ahí. and he says, everybody just go home for a while. Y dice, cada uno de ustedes vayan a casa por un tiempo. And Jesus goes up to a mountain to pray. Y Jesucristo va a una montaña a orar. There's a lot of really good things in the story, by the way. Y hay muchas cosas muy buenas en la historia. We're only going to hit on a couple of them, Nosotros solo vamos a llevar unas cuantas. but we could spend several weeks looking at just the story. Pero pudiéramos pasarnos semanas viendo esta historia. So Jesus is on the mountain praying, Y Jesucristo está en la montaña orando. and the disciples are about halfway across the Sea of Galilee. Y los discípulos están como en medio del mar de Galilea. And in the middle of the night, Y en medio de la noche, Jesus decides it's time for him to go to the other side of the Sea of Galilee and join the disciples. Jesucristo decide que es tiempo de él cruzar el mar y a estar de nuevo con sus discípulos. The disciples had taken a boat. Los discípulos habían tomado un barco. Jesus decided to take a walk. Jesucristo decidió caminar. There are certain things you can do when you're Jesus Hay ciertas cosas que puedes hacer cuando eres Jesucristo, that I'm not sure I would try. que creo que yo no pudiera intentar. And so sometime after 3 in the morning, Así es de que en algún tiempo después de las 3 de la mañana, Jesus is walking across the Sea of Galilee. Jesucristo está caminando a través del mar de Galilea. In the meantime, a storm has kicked up on the sea. Y en ese mismo tiempo se ha levantado una tormenta en el mar. And the disciples are fighting the storm with everything that's in them. Y los discípulos están peleando esta tormenta con todo lo que tienen.
The boat is being tossed. El barco está siendo meneado. They're bailing water. Están sacando toda el agua que puedan. They're rowing as hard as they can. Están tirando lo más que puedan. They're trying to keep this thing afloat. Están tratando de mantener este barco flotando. Remember, by the way, Y recuerden a propósito several of the disciples had grown up as fishermen on this particular sea. que varios de los discípulos habían sido pescadores en este mar. So it's not like me trying to survive this thing on the Sea of Galilee. Así es de que no es como si yo estuviera tratando de sobrevivir a una tormenta en el mar de Galilea. I have a friend at the college Yo tengo un amigo en el colegio who just recently, a few years ago, bought himself a houseboat. quien recientemente, hace unos años, se compró un barco casa. And so every weekend they would drive from Yakima over to Olympia and they would spend the weekend on their new houseboat in the Sound. Así es de que cada fin de semana ellos iban de Yakima hasta en Puget Sound para pasar tiempo en su bote. And their goal was eventually to sail it up Puget Sound, down around the coast, and up the Columbia River. Y su meta era a algún punto salir de Puget Sound, irse a la costa y después navegarlo por el río Columbia. They had never owned a houseboat before. Ellos nunca habían tenido una casa en barco antes. And so they're taking time trying to get more and more familiar with this. Así es de que ellos están tomando tiempo tratando de aprender. And then one day, they would go on the longest trip they had ever done yet. Y un día ellos decidieron de tratar de ir en el viaje más largo que habían hecho hasta ese punto. And Mark's telling me that they sailed up Puget Sound. Y Mark me está diciendo que habían pasado en Puget Sound. Waters were a little bit choppy. El agua estaba un poco peligrosa. Nothing that they couldn't handle. Nada que ellos no podían encargarse de ellos. Until they rounded this island and came to the open ocean side. Hasta que ellos pasaron esta isla y salieron al mar abierto. He said the boat was rocking up and down like crazy. Él dijo que el bote estaba de arriba para abajo como loco. He said, I have never been so convinced in my entire life that I was going to die. Él dijo, nunca había estado más convencido en mi vida completa que ahí me iba a morir. He is up on top of the boat trying to pilot the thing. Y él está arriba del barco tratando de pilotear esta nave. His wife is down below in the house part of it. Y su esposa está abajo en la parte de casa. At one point, she comes up to where he is. Y en un punto ella sale a donde él está. She kneels down beside him. Y se hinca ante él. She wraps her arms around a piece of equipment. Y ella se pone sus brazos alrededor de un pedazo de equipo. And is holding on for dear life. Y se está agarrando por su vida. He doesn't say anything to her. Él no dice nada. She doesn't say anything to him. Ella no le dice nada tampoco. He doesn't want to take his concentration away from trying to pilot this boat through the storm. Él no quiere dejar ni de concentrarse para tratar de navegar esta tormenta. He's finally able to get it back around to the other side of the island. Y él finalmente puede llegar al otro lado de la isla. And as soon as they do, everything calms down. Y en cuanto lo hacen, todo se calma. And she looks up at him from where she's been kneeling beside him, holding on for dear life. Y ella lo ve de donde ella había estado hincada y aferrada para no caerse. And she said, I was sure we were going to die. Y ella le dice, estaba segura que íbamos a morir. And I came up here because I did not want to die alone. Y yo vine acá porque no quería morir sola. That's the kind of storm we're talking about. De ese tipo de tormenta estamos hablando. In case you're curious, by the way, Y a caso de que tengan curiosidad, he said when they bought the boat, él dijo que cuando compraron el bote, they were told that the boat can handle 4 times what the crew can handle. se les dijo que el bote podía sobrevivir a 4 veces lo que los que la navegan podrían sobrevivir. He told me we just found out what the crew can handle. Y él me dijo, ya nos hemos dado cuenta lo que puede sobrevivir nosotros ahí. Instead of sailing it around to the Columbia, Y en vez de ellos navegarlo hasta el Columbia, they had it pulled out of the water in Olympia, lo sacaron del agua en Olimpia, put a truck and hauled over to the Columbia River. lo pusieron en una troca y entonces de esa manera lo llevaron al río Columbia. He said, we're not doing that again. Dice, no vamos a hacer eso de otra vez.
So here are the disciples. Entonces están aquí los discípulos They are in a storm on the Sea of Galilee. en una tormenta en el mar de Galilea. They are fighting it for everything that they're worth. Están dando su mayor esfuerzo And somewhere in the wee hours of the morning, y en algún tiempo en la madrugada, between 3 and 6 o'clock, entre las 3 y las 6 de la mañana, depending on the translation, it'll say the fourth watch of the night. That's what it's talking about. dependiendo de la traducción, dice la cuarta guardia de la noche. They look out and they see something Y entonces ellos se asoman al mar y ven algo walking across the water. caminando a través del agua. They immediately assume it's a ghost. Inmediatamente ellos asumen que es un fantasma. This is one of those Lord save us, we're going to die moments. Y esto es uno de los momentos que dice, Señor, ayúdanos. And so Jesus, seeing that they're terrified, Así es de que Jesucristo, al verlos asustados, calls out to them and says, guys, relax, it's just me. llama y les dice, cálmense, solo soy yo. I know the King James makes everything sound way more formal, doesn't it? Y sí, yo sé que la versión King James lo hace más formal. Guys, relax, it's just me. Relájense, solo soy yo. And so Peter, Así es de que Pedro, I love Peter. me encanta Pedro. I have never met anybody who speaks without thinking as much as Peter. No he conocido a nadie que habla antes de pensar tanto como lo hacía Pedro. And so Peter says, Así es de que dice Pedro, Jesus, if it's really you, ask me to come to you walking on the water. Jesucristo, si es verdaderamente eres tú, invítame a caminar allí contigo. Now, this is not the point I want to make, Y este no es el punto que yo quiero hacer, but it makes me laugh all the time. pero siempre me hace reír. Can you imagine if that really was a ghost? ¿Pueden imaginarse si verdaderamente hubiera sido un fantasma? Saying, yeah, sure, I want to see how this works out. Diciendo, sí, ok, veamos cómo resulta esto. But here's the thing with Peter. Pero esta es la cosa con Pedro. He wasn't good at the thinking. Él no era bueno para pensar, He was good at the doing. era bueno para hacer. And Peter had spent enough time with Jesus. Y Pedro había pasado suficiente tiempo He- con Jesucristo, He had spent enough time in his presence. había pasado suficiente tiempo en su presencia, He had spent enough time meditating on what Jesus had said. suficiente tiempo meditando en lo que Jesucristo le había dicho, He had spent enough time following Jesus in the little things. y habías pasado suficiente tiempo siguiendo a Jesucristo en las cosas pequeñas, That when Jesus said, sure, why not walk across the water, que cuando Jesucristo le dijo, sí, ¿por qué no? Ven. Peter says, I'm in, and jumps Pedro- out of the boat. Pedro le dijo, pues vamos, y sale del bote. This makes no sense. Esto no tiene sentido. Peter, what are you thinking? Pedro, ¿en qué estabas pensando? You are climbing out of a perfectly good boat Te estás saliendo de un barco completamente bueno to walk on the water para caminar en el agua in the middle of a storm. en medio de una tormenta. Have you lost your ever-loving mind? Te has vuelto loco. Can you imagine John and James trying to grab Peter saying, dude, how do you know it's really Jesus? Puedes imaginarte a Juan o a Santiago diciéndole, oye, ¿cómo crees que verdaderamente es Jesucristo? But Peter doesn't care Pero no le importaba a Pedro, because he had spent enough time training. porque él ha pasado suficiente tiempo entrenando, He had spent enough time focusing enfocándose, that responding to Jesus, even when it made no sense, was instinctive. que el responderle a Jesucristo, incluso cuando no tenía sentido, era un instinto para él. And so Peter climbs out of the boat Así es de que Pedro sale del barco and starts walking on the water. y comienza a caminar sobre el agua. Now, here's the thing. Y ahora, aquí está la cosa. We don't know how long Peter walked on the water. Nosotros no sabemos cuánto tiempo Pedro estuvo en el agua. There's some indications that he at least made it a little ways. Hay una indicación de que por lo menos dio unos cuantos pasos. And as long as his eyes were fixed on Jesus, Y mientras su mirada estaba enfocada en Jesucristo, as long as Jesus was his focus, mientras él estaba enfocado en Jesús, everything was great. todo estaba bien. But at some point, Peter got distracted. Pero en un punto, Pedro se distrajo. Remember, Peter's good at the doing, not the understanding. Recuerden, Pedro es bueno para hacer las cosas, no tanto para entenderlas.
And so a little ways away from the boat, Así es de que después de una distancia ya fuera del barco, Peter starts second guessing himself. Pedro empieza a dudar en sí mismo. I'm standing on water. Estoy parado sobre el agua. I'm not supposed to be able to stand on water. Se supone que no debo de pararme sobre el agua. All of my friends are back there in the boat. Todos mis amigos están allá atrás en el barco. And gosh darn it, that's a big wave. Y ay, esa ola está muy alta. And when Peter took his eyes off Jesus, Así es de que cuando Pedro dejó de enfocarse en Jesucristo, Peter begins to sink. comienza a hundirse. The same thing happens with us. La misma cosa sucede con nosotros. When we keep our eyes on Jesus, Cuando nosotros estamos enfocados en Jesucristo, when Jesus is our focus, cuando Jesucristo es nuestro enfoque, when God's word is our focus, cuando su palabra es nuestro enfoque, nothing else matters. nada más importa. But when we begin to lose that focus, Pero cuando nosotros comenzamos a perder ese enfoque, when we begin wondering about the 11 other guys back there in the boat, cuando nos empezamos a preguntar sobre, ¿qué están haciendo los otros hombres en el barco? when we begin wondering about our circumstances, Cuando empezamos a ver a nuestras circunstancias, when we start trying to approach things in our own wisdom and our own logic, cuando comenzamos a tratar de resolver las cosas con nuestra propia sabiduría y conocimiento, just like Peter, we start to sink. al igual que Pedro, comenzamos a hundirnos. Now, something I want you to think about. Y ahora algo que quiero que piensen, We don't know where Peter was. nosotros no sabemos dónde estaba Pedro. He wasn't close enough that he could grab a hold of the boat. Él no estaba suficiente cerca al barco para aferrarse a él. Otherwise, he would have. O de otra manera, él se hubiera agarrado del barco. He would have just reached around and grabbed it and held on. Simplemente se hubiera agarrado del barco. He wasn't close enough that he could reach Jesus. Él no estaba suficiente cerca a Jesucristo. If he was, he would have done it. Si hubiera estado, él lo hubiera hecho. He would have reached out and grabbed him and held on. Él se hubiera acercado y se hubiera agarrado de Jesucristo. Peter is in no man's land. Pedro estaba en una área no habitable. He has no options. No tiene ninguna opción. There's no boat handy, there's no Jesus handy, there's no life raft handy, there's no life vest handy. No está cerca del barco, ni de Jesucristo, ni de un barco de rescate, ni siquiera un salvavidas. So Peter does the only thing Peter can do. Así es de que Pedro hace lo único que puede hacer Pedro. He cries out, Jesus, save me. Él clama, Jesucristo, sálvame. Now, I think this is amazing Y creo que eso es increíble, because we don't know how far Peter was from Jesus. porque nosotros no sabemos qué tan lejos estaba Pedro de Jesús. We do know Peter couldn't reach Jesus. Pero sabemos que Pedro no podía alcanzar a Jesús. There was no way he could cover that distance. No había manera que él pudiera cubrir esa distancia. But as soon as he cries out, Pero en cuanto él clama a Jesucristo, Peter couldn't cover the distance to reach Jesus. Pedro no pudo haber cubierto esa distancia para alcanzar a Jesucristo, But Jesus could cover the distance to reach Peter. pero Jesucristo sí pudo cubrir esa distancia para alcanzar a Pedro. And as soon as Peter starts to sink, Y en cuanto Pedro comienza a hundirse and he calls out, Lord, save me, y él clama, Señor, ayúdame, Jesus' hand is on his own, pulling him back up. la mano de Cristo ya está ahí cerca sacándolo. This wasn't one of the things I wanted to focus on either today. Y esta no es una de las cosas en las que me quería enfocar yo hoy, But I do want to make this point. pero sí quiero hacer este punto. It doesn't matter how far you are from Jesus. No importa qué tan lejos estés tú de Jesucristo, It doesn't matter how much you may have messed up. no importa de qué manera tú hayas errado, It doesn't matter if you are unable to get back to Him. no importa si tú no puedes alcanzar de donde saliste. Once you cry out to Jesus, Una vez que tú clamas a Jesucristo, He covers the distance between you two in an instant. Él cubre esa distancia entre tú y Él en un instante. Once Peter took his eyes off of Jesus, Una vez que Pedro dejó de enfocarse en Jesucristo,
Once he got distracted by the circumstances, Una vez que él fue distraído por sus circunstancias, once he started making decisions based on something other than Jesus, una vez que él comenzó a hacer decisiones basadas en otras cosas en vez de Jesucristo, once you started building on the sand, una vez que él empiezas a construir sobre la arena, everything fell apart. todo se cayó. But when it comes to Jesus, Pero cuando se refiere a Jesucristo, failure isn't final. esa falla no es el último error. Mistakes are not permanent. Los errores no son permanentes. We can always start building again Siempre podemos comenzar a reconstruir on what really matters. y basado sobre lo que sí importa. Praise team would come.